Tashirelek, Tashirelek, Tashirelek. Namaste, 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 namaste. Escuchar parece algo habitual y muy sencillo, porque todo el tiempo estamos hablando con otras personas, todo el tiempo somos interlocutores, todo el tiempo. Pero en realidad, hay numerosos estudios que demuestran que no sabemos escuchar. O al menos, nos falta práctica y aptitud para escuchar. Saber escuchar con empatía es esencial para que se produzca una verdadera comunicación. En este mundo tan hiperconectado y donde se envían más de 60 millones de WhatsApps diarios, resulta que escuchar se ha convertido en uno de los retos más urgentes de nuestra sociedad. Porque a pesar de que vivimos conectados todo el tiempo a un celular, o a un computador o a una tablet, no sabemos escuchar. No prestamos atención a los demás. La escucha empática consiste en escuchar a una persona sin prejuicios, juicios, críticas, ideas, conceptos, proyecciones, puntos de vista, poniéndose en su lugar y prestándole una atención total y absoluta a esa persona. La escucha empática se basa en intentar comprender los sentimientos de una persona a través de sus palabras, apreciando su punto de vista y sin imponer nuestras opiniones. La escucha empática implica alejarnos de nuestro propio yo para adentrarnos en el mundo del otro. Es una forma muy eficaz de conocer a fondo los problemas de una persona y de respetar sus ideas. En el mundo actual, donde abundan las distracciones y donde el teléfono se ha convertido en un apéndice de nuestro cuerpo, en una extremidad más, prestar atención es bastante difícil. El silencio ha quedado sepultado bajo toneladas de emails, WhatsApps, notificaciones de Instagram, notificaciones de Facebook y un montón de series de Netflix, etc. Un estudio realizado por Microsoft en el 2019 demostró que la atención media que dedicamos de forma constante a un mensaje, un artículo de prensa, un video o una conversación no supera los 5 segundos debido a la adicción que tenemos al celular, a los pensamientos, a nuestras ideas, a nuestros juicios, a nuestro mundo mental. Dicho de otra forma, nuestra mente está tan llena de ruido, tan desintegrada, que es incapaz de concentrarse más de 5 segundos y va dando saltos de un lado a otro, de un lado a otro, de un lado a otro, de un lado a otro. Por ejemplo, estás conversando con alguien cuando de pronto dice, ve, mira ese pajarito tan hermoso. No te estaba prestando atención. ¿Cómo es posible que tú le estás hablando a una persona y de repente sale hablando de un pájaro? ¿Cómo es posible que tú le estás hablando a una persona y de repente te interrumpes sin ninguna compasión para hablarte de una cosa completamente diferente y ajena? Porque nuestra mente está tan dispersa y es tan indisciplinada que es incapaz de concentrarse 5 segundos y salta de aquí para allá y de allá para acá como un mono. La capacidad de tener una audición empática depende de la disciplina mental que tengamos.
Es muy importante entender eso. Si miramos a nuestro alrededor, nos daremos cuenta de los problemas de comunicación que nos están asediando. Problemas de comunicación entre padres e hijos, problemas de comunicación en la pareja, problemas de comunicación entre amigos, problemas de comunicación en la escuela, problemas de comunicación en el trabajo, problemas de comunicación en las instituciones, en el ámbito político, en las relaciones internacionales, etcétera, 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 etcétera y etcétera. Un montón de etcéteras porque no sabemos escuchar, porque no tenemos la capacidad de prestar atención. Nada ni nadie puede presumir de no tener problemas de comunicación. Y el origen de muchos de esos problemas reside precisamente en nuestra incapacidad de escuchar de forma empática. No escuchamos para conectar, sino para contestar. Si aprendiéramos a escuchar de forma empática, mejoraría nuestra comprensión del otro y de sus cosas, y con ella nuestras relaciones. Además, por extensión, contribuiríamos a construir una sociedad más solidaria, porque comprenderíamos la realidad de nuestros semejantes y empatizaríamos más con sus problemas. Pero, ¿cómo podemos aprender a escuchar de forma empática? La armonía en cualquier entorno social depende del buen uso que hagamos de las palabras y de los silencios. Además, para la enseñanza espiritual, para el sendero espiritual, es tan importante la comunicación con los demás como la comunicación con uno mismo. Si no me comunico lo suficiente conmigo mismo, no me comunico bien con los demás. Si no me escucho bien a mí mismo, no escucho a los demás. Por ejemplo, en la enseñanza tibetana, hablamos de los 4 principios de la comunicación: la veracidad, la amabilidad, la utilidad y la armonía. Cada uno de ellos tiene como propósito convertir nuestra comunicación en un proceso fluido y valioso para los demás. Dicho de otra manera, tus palabras deben ser ciertas. Debes decirlas con profundo respeto para sanar, para cuidar, para amar y para engrandecer. Deben valer para algo, servir para algo, si no, no decirlas. Y deben ser siempre claras y concisas. Según la tradición tibetana, el propio señor Buda solía decir que para escuchar a los demás, primero tenemos que hacer algo muy difícil: estar en armonía con nosotros mismos. En la enseñanza, el acto de escuchar conecta al ser humano con su propia identidad. No se trata solo de una acción en común, sino de una conexión con nuestro propio interior. Quizás ahí resida la dificultad a la que nos solemos enfrentar cuando pretendemos realizar algo aparentemente tan sencillo como escuchar. En la tradición tibetana, se practica la escucha empática tanto para conocer a los demás como para conocernos a nosotros mismos. Y aquí tenemos 6 reglas básicas para escuchar correctamente. Número 1. La regla más importante para practicar el arte de la escucha empática es prestar mucha atención. No es empático no prestar atención y no es empático interrumpir cuando una persona nos está comunicando algo. Punto número 2. Tu mente no debe estar ocupada con nada más, sino con lo que la persona te está comunicando. La mente debe estar libre de ansiedad, de ira, de rabia, de odio, de estrés y de preocupaciones. 3. Debes poseer una imaginación que funcione con libertad y debes ser capaz de verbalizar tus ideas.
4. Tienes que ser capaz de empatizar con tu interlocutor hasta el punto de sentir su experiencia como si fuera tuya. Debes hacer tuya su experiencia. 5. Para empatizar, es necesario sentir amor por el otro. Para empatizar, es necesario amar al otro. No en un sentido sexual, sino en el sentido de vivir su situación de una forma desinteresada, abierta y altruista. 6. La comprensión y el amor deben ir juntos, si no, el acto de entender queda solo en un proceso mental que entorpece las emociones y, por tanto, la comprensión. Entonces, qué importante es la escucha empática, porque en la actualidad, la escucha empática ha experimentado un fuerte impulso gracias a las nuevas corrientes o disciplinas como la inteligencia emocional o incluso el coaching. La escucha empática se ha convertido en una habilidad esencial para relacionarnos de manera adecuada y eficiente con nuestro entorno. La empatía nos permite sintonizar con los demás, con sus emociones y sus ideas, adoptando una actitud constructiva y buscando elementos de conexión entre nuestra realidad y la de las otras personas. En un mundo empresarial o en la política, la adquisición de competencias emocionales como la empatía es absolutamente imprescindible para ejercer un liderazgo responsable. Los líderes de hoy deben practicar la escucha empática y tener en cuenta los sentimientos de las personas que les rodean y dominar aspectos como el lenguaje no verbal. Oír no es lo mismo que escuchar, y para lograr un entendimiento profundo de lo que nos dice alguien, así como una comunicación exitosa, es necesario volcarse por completo con la otra persona, con sus necesidades y planteamientos concretos. En este sentido, la escucha empática es un elemento indispensable para relacionarnos de manera adecuada y eficiente con nuestro entorno, tanto a la hora de tratar con las personas que están a nuestro alrededor, como también para aprender de nuestros errores al interactuar con el resto de la sociedad, reconsiderar también nuestro punto de vista y mejorar como personas, impulsando nuestro desarrollo personal a través de la escucha empática. Uno de los conceptos claves a tener en cuenta a la hora de potenciar nuestras habilidades sociales es la empatía. Una y otra vez hay que volver sobre eso, porque se trata la empatía de un conjunto de aptitudes, habilidades y destrezas que nos permiten tanto reconocer estados emocionales en los demás como adaptarnos a ellos asumiendo el valor de ese conjunto de sentimientos que, aunque no experimentamos directamente, son de gran importancia también para nosotros al compartir un espacio con esas personas. Así entonces, ser empáticos implica no solo realizar estimaciones relativamente acertadas acerca de lo que sienten los demás, sino también adoptar una actitud constructiva ante esa realidad psicológica que percibimos en otros, buscando puntos de encaje entre la nuestra y la de esas personas. Con lo que hemos visto hasta ahora, ya podemos empezar a comprender en qué consiste la escucha empática, porque se trata de la capacidad para atender y entender de forma activa a otra persona, teniendo en cuenta también sus sentimientos, emociones, su lenguaje no verbal y todas las implicaciones y subtextos que puede tener el mensaje que nos transmite. Esta capacidad nos permite ponernos en el lenguaje de nuestro interlocutor y analizar de manera profunda tanto sus intenciones como sus necesidades, así como su realidad emocional interna, su posible sufrimiento o frustración, o qué es lo que le interesa, sus motivaciones, lo que le hace desconfiar, lo que le hace sufrir, lo que necesita, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la escucha empática es sin duda una de las habilidades sociales más necesarias para relacionarnos de manera funcional con nuestro entorno, para establecer relaciones sanas y también para establecer alianzas dinámicas de sinergia. Además de ayudarnos en el aspecto social con los demás, la escucha empática también ejerce una influencia positiva en nosotros mismos y nos ayuda a mejorar en una gran variedad de aspectos personales, emocionales y conductuales,
ya que nos aporta información acerca del modo en el que los demás lidian con sus emociones, con sus problemas y con sus proyectos e ilusiones. Relacionarnos de manera empática con nuestro entorno y escuchar activamente a otras personas tiene efectos muy positivos para el día a día y nos ayuda a lograr la mejor versión de nosotros mismos a varios niveles y tanto a corto como a largo plazo nos llena de paz, tranquilidad y armonía. La escucha empática es una habilidad totalmente necesaria tanto para ponernos en el lugar de la otra persona como para entender las dinámicas cambiantes de personas y grupos de personas que están a nuestro alrededor, ya sean nuestros seres queridos, compañeros de trabajo o superiores o pareja o amigos. Algunos de los principales beneficios de aplicar la escucha creativa en nuestras vidas son los siguientes. La escucha creativa enriquece nuestra filosofía de vida, al llevarnos a adoptar otros puntos de vista comprendiéndolos. También nos lleva a evitar la lucha de egos y a buscar cosas en común. La escucha creativa es una buena manera de entender cómo el contexto influye en el estado emocional de las personas. Es una fuente de constantes retos intelectuales que nos estimula y alimenta nuestro desarrollo personal. Así, ser sensibles a la realidad mental de quienes nos rodean no solo en un plano intelectual, sino también en lo emocional, es una habilidad muy necesaria para responder a los posibles cambios tanto en el ámbito personal como en el laboral, o incluso para anticiparnos a las necesidades de nuestro entorno, lo cual nos permite adaptarnos con éxito a las exigencias del día a día y lograr mejores resultados a todos los niveles. Además, entonces, de ayudarnos a mejorar tanto personal como socialmente, la escucha empática también es una habilidad social que favorece el cuestionamiento de las propias ideas y creencias y nos ayuda a reflexionar acerca de nuestra forma de ver el mundo, enriqueciéndonos a través de la comprensión del otro. Y esto es así, porque nos permite ponernos en el lugar del otro, valorar otras formas de pensar y maneras y alternativas de concebir los problemas y las necesidades y, en definitiva, nuevas formas de interpretar el mundo y la realidad. Y este es un punto de partida muy propicio para enriquecer nuestra visión de la realidad, corregir errores y adelantarnos al modo en el que los demás pueden reaccionar en ciertas situaciones. De igual manera, la escucha activa es una herramienta que permite cambiar una opinión preconcebida sobre otras personas e ir más allá de los tópicos y los prejuicios al asumir cómo piensan y sienten los demás. En resumen, como hemos visto, potenciar las habilidades sociales asociadas a la escucha empática resulta absolutamente clave no solo para mejorar nuestra manera de relacionarnos en la vida personal y profesional, sino también como herramienta de desarrollo personal y aprendizaje. Formarse en ellas aporta enormes ventajas en momentos clave y también en el día a día. Escuchar con empatía implica salir de nuestro propio ego, salir de nuestra zona de confort, salir de nuestro marco conceptual para sumergirnos en el mundo de nuestro interlocutor, conociéndolo y comprendiéndolo. La empatía no conlleva pensar lo mismo que nuestro interlocutor, sino comprender lo que piensa nuestro interlocutor, comprendiendo sus emociones. Debemos aceptar y respetar sus ideas y emociones, yendo en profundidad y tomar interés por sus problemas y puntos de vista. Ahora, algunos consejos para convertirnos en un verdadero oyente empático. 1. Tener predisposición física y mental para prestar atención. 2. Apartar las suposiciones, los prejuicios y las preocupaciones presentando una mente abierta. 3. No juzgar a nuestro interlocutor. 4. Prestar atención al lenguaje no verbal. 5. Imitar las expresiones faciales y los gestos corporales. 6.
considerar los sentimientos, las emociones y los valores de nuestro interlocutor. 7. Entender sus puntos de vista. 8. Comprender su diferente visión del mundo e intentar sumergirnos en él. 9. Absorber su mensaje poniéndonos en su lugar. Entonces, para terminar, muchas personas piensan que oír y escuchar tienen el mismo significado y hay una gran confusión entre los dos términos. Sin embargo, hay diferencias bastante claras en eso. Por una parte, oír es un fenómeno que pertenece al orden fisiológico, incluido en el mundo de las sensaciones. Nuestro sentido auditivo nos permite percibir los sonidos en mayor y menor medida. Oír es percibir las vibraciones del sonido. Oír es un acto pasivo. Sin embargo, escuchar es la capacidad de prestar atención, captar, atender e interpretar la totalidad del mensaje del interlocutor a través de la comunicación verbal, el tono de voz y el lenguaje corporal. Escuchar es deducir, comprender y dar sentido a lo que se oye. Escuchando añadimos significado al sonido. En resumen, escuchar es oír más interpretar. Las principales diferencias entre oír y escuchar son las siguientes. Escuchar pertenece al orden interpretativo del lenguaje frente a oír, que se incluye en el territorio fisiológico-biológico únicamente. Escuchar implica la interpretación del lenguaje dando significado al sonido. Oír conlleva a percibir simplemente el sonido nada más. Escuchar es activo frente al oír, que es un acto pasivo. Podemos dejar de escuchar cuando queramos. Escuchar implica la realización de un esfuerzo físico y mental, mientras que para oír no es necesario dicho esfuerzo. Ahora bien, Tonglen es una palabra budista que significa, o tibetana más bien, que significa dar y tomar. Entonces, el ejercicio que vamos a hacer en esta clase es que vamos durante 24 horas mínimo a dar toda la atención a cada interlocutor y a tomar su mensaje sin juzgarlo. Vamos a dar toda nuestra atención a cualquier interlocutor sin pensar en una cosa diferente que no sea lo que estamos escuchando y vamos a comprender todo lo que estamos escuchando sin juzgarlo, ni etiquetarlo, ni tildarlo de ninguna manera. Nos encontramos en la próxima clase. Bendiciones infinitas para todos.